¿Quién me faltaba de darle de estos libritos? A ti, ¿verdad? Te debía una. ¿Qué más? Una y otra. Ahí ahorita te las paso también así. O ayúdenme, porfa, a compartirlas. Estas de los que les hacía falta. Y ahorita me pasan de... Y ahorita al final me dan el dinero. Acá están económicas. Recuerden que esas las pueden adquirir también en la parroquia. Esas están a 50 pesos. Y si nos sobran aquí, pues pueden comprar unas si quieren. Así, si no, no hay ningún problema. Vamos a ver. A ver. Para aquí al pendiente. Fíjense que... ¿Estoy en silencio? No, no estoy en silencio. Qué bueno. Este también por si acaso. Este es para mí. Esto y esto por si acaso. Y vamos a encender. Y una buena vez para borrarnos. Fíjense que es lo que andamos viendo, no sé cuántos versículos de la Biblia ya hemos manejado, y eso que aún no entramos a leer la Biblia bien lo del Antiguo Testamento. Y les hemos dado bastantitos ahorita. Entonces, y aún no empezamos con lo bueno. Cuando entremos al Génesis, de hecho lo vamos a separar de los primeros 11 capítulos, y después ya ahora sí como que dice del 12 en adelante, ya como otro especial. Pero los primeros 11, pues como quien dice, sí es más meterse en muchos detalles. Imagínense la parte en la que yo les platico que son como los chismecitos, los pequeños chismecitos que van ahí dentro de la Biblia, más bien no dentro de la Biblia, ocultos que no habíamos notado. Entonces poco a poco uno los empieza a notar. Ciertas palabras que uno dice, oye, pues ¿qué onda con esto? Pues aquí está la Biblia. Esta es la prohibida. Vámonos con... Aquí está la otra. Fíjense, esta es la latina. Esta es la latina. Aquí tengo la Vulgata latina. Ahí está. Vulgata latina. Y le doy un poquito más por acá. Una aplicación de apologética. Esta sí es la de Jerusalén. La de los testigos de Jehová. Y de repente así ¿por qué creen que les digo que de repente no he terminado de leer la Biblia? Porque de un solo versículo me pongo a leer en otro. Pero así es como de repente he conocido las diferentes Biblias. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo, aprovechando que el hermanito. ¿Cómo te llamas, por cierto, que eres ¿Cómo? Argenis. Argenis. Fíjate, Argenis, así. Vamos a aprovechar, porque esa Biblia es protestante, así. Fíjate, vete ¿sí sabes manejar la Biblia? Más o menos. Bueno, casi hasta el final está lo que es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, casi hasta el final. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y alguien que en su Biblia busque Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Juan, no el Evangelio de San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Fíjense esto. Ahorita, ¿cómo lo vamos a leer nosotros y cómo lo vamos a encontrar ahí? 5, 7. Ahorita van a ver. No, ahorita vamos a empezar con la oración después de esto. Ahorita vamos a empezar la oración. Sí. No, es que ahorita dije primero esto y ahorita empezamos con la oración, pero nada más quería que vieran este detalle. Bueno, más ellos también que son nuevecitos. Y ahorita empezamos con esta lección 4, que está muy interesante.
¿Quién lo encontró? ¿Tú ya lo encontraste? ¿Qué dice primera carta de Juan, capítulo 5, 7? Lo que diga nada más. 3 son, pues, los que dan testimonio. El Espíritu. Nada más por los 7. Ajá. 3 son los que dan testimonio. Punto. Así, prácticamente. Bueno, coma. ¿Qué dice allí? Primera carta de Juan 5, 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Uh-huh. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, lo que entra, esa parte no la van a encontrar en sus Biblias. Normalmente no la van a encontrar en sus Biblias. Esto viene normalmente en las Biblias protestantes. ¿Qué dice el Verbo? Así de, vuélveles a leer esa partecita de primera de Juan 5, 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son uno. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena dentro de la doctrina católica? No, el verbo es Jesús, así de. Entonces el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo lo conocemos como Santísima Trinidad. Entonces, ¿Por qué verbo? porque es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, de hecho ahí está, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios. De hecho, aquí aparece ahí lo aparece como verbo. Se los pongo de esta manera antes de iniciar la oración. Aquí está. Y de hecho, aquí en la Biblia Católica hace referencia a lo que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En esas 3. Fíjense, San Juan 1:1, ¿cómo inicia? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estás haciendo referencia a la Santísima Trinidad, primera de Juan 5:7. Pero ¿por qué las versiones después no apareció? Pues simplemente, digamos, por ese análisis de las Biblias, en el cual al momento que se dijo palabra de Dios, sí estaba ese versículo. Pero al momento de estar estudiando Biblias más antiguas, dijeron, ¿sabes qué? En las comunidades, antes del año 100, no estaba esa parte. O muchas comunidades no tenían esa parte, entonces mejor prefirieron ponerlo como las primeras comunidades, pero eso sí se quedó como palabra de Dios, aunque no lo tengamos ahí en la Biblia. Entonces, ese es dato curioso dentro de las Biblias protestantes, y más cuando hay hermanitos que predican que Jesucristo no es Dios, o que el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y Jesús es Dios, pero son el mismo Padre. O sea, a lo que te refieres, pues, es que son uno solo. Sí, uno solo en 3 personas diferentes. Los unicitarios confunden de que el Padre fue el que se encarnó en María, y no. O sea, hay muchas doctrinas así medias raras, debido a, digamos, estas Biblias protestantes. Es donde aparecen esos datos muy... Y luego las Biblias protestantes les juegan en contra. Entonces, ahora sí, empecemos con lo que es la oración en el nombre del... Vamos a ponerlo de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te pedimos por todos los hermanitos que aquí se encuentran presentes, que tu palabra se haga vida en nosotros, que nos inspire a llevar esta palabra a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros conocidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces. ¿Y esa de dónde viene? Esa es Reina Valera 1960. O sea, no, es la más común en el protestantismo. Ajá. Los evangélicos protestantes en general. Así. Los testigos de Jehová manejan otra Biblia, donde tienen que manipular unas cosas. Pero la más común dentro del protestantismo es Reina Valera 1960. Es la más común. Y les digo, el detalle está que tiene tantos errores, es que uno fácilmente puede encontrar que esos errores que ellos predican, al final de cuentas les juegan en contra. Ejemplo, esa que habla de la Santísima Trinidad. Y eso que no se encuentra en la Biblia católica de esa manera. Entonces, eso les juega en contra.
Entonces, ¿qué vamos a empezar? Fíjense, con todo esto que vamos a ver, la parte del Nuevo Testamento me la voy a brincar poquito rápido. ¿Por qué me la voy a brincar un poco rápido? Porque esta se lo voy a dejar a lo que es el hermanito Nico, al contador. Entonces, porque ya saben que les va a manejar bastantes cosas del Nuevo Testamento, pero también les van a ver muchas cosas reflejadas del Antiguo. Cuando empiecen a ver el Nuevo Testamento, van a ver muchas cosas reflejadas del Antiguo. Entonces, eso va a ser lo padre. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a leer. Lección 4, la historia que cuenta la Biblia. Sí, ya repartí lo que son. Dice, la historia que cuenta la Biblia. ¿Quién me ayuda a leer así de esta primera partecita hasta antes de la creación? En número 4, página 14. ¿Quién es? ¿Me ayudas a leer? Dice, la historia que contiene la Biblia es principalmente una historia de salvación, es decir, una historia de acontecimientos que el pueblo de Israel interpreta desde la perspectiva de fe. Ciertamente, la Sagrada Escritura no es un libro de historia en el sentido moderno, ya que el historiador israelita no tiene la mentalidad de nuestro tiempo, ni analiza los hechos con nuestros criterios de objetividad y fidelidad al pasado. ¿Sigue? ¿Sigue? Sí. Ajá. La Biblia tiene un carácter esencialmente religioso. Es un libro de fe que agrupa una serie de textos que plasman la relación con Dios. Es un tiempo histórico concreto y de una comunidad humana determinada. Tiene un fondo histórico real, pero al servicio de la fe y de la teología. Ahí voy a ponerles pausa. Bueno, sí, termina la Biblia en ese siguiente La renglón. Biblia nos cuenta cómo la humanidad ha buscado largamente la salvación, una salvación que se le ofreció finalmente en Jesucristo. Ahora, fíjense, una pregunta que me hacían muy interesante, porque esto de repente me lo comentan tanto en las redes sociales como otros hermanitos que están presentes, que dicen, oye, pues que les preguntan los hijos, o los preguntan otras personas que atacan la religión, que dicen, oye, si esto es palabra de Dios, ¿por qué ejemplo, digamos, del libro del Éxodo, el capítulo 15? Del libro de Éxodo, capítulo 15, por ahí de, vamos a ver, como del 24, vamos a verlo. Dice, que vamos a ver, no es cierto, no es Éxodo, es Números, perdón, me equivoqué, es Números, capítulo 15. ¿Qué es lo que sucede aquí en Números, capítulo 15, si es palabra de Dios? O sea, encontramos una cuestión interesante. ¿Cuál es esa cuestión interesante? Que un hombre en día sábado estaba haciendo actividad, estaba recogiendo leña. ¿Y qué mandó Dios? Pues es que hay que apedrearlo, hay que quitarlo la vida. Y dicen, oye, ¿esa es palabra de Dios, un Dios que quita la vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a leer esta parte. Dice, versículo 32, cuando los israelitas estaban en el desierto, se encontró un hombre que andaba buscando leña en día sábado. Los que lo encontraron buscando leña, se lo presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Le pusieron bajo custodia porque no estaba determinado lo que había de hacer con él. Yahvé le dijo a Moisés que muera ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Entonces uno dice, oye, si te das cuenta que esto es palabra de Dios, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, ¿realmente tienes un Dios tan cruel? Y es donde empieza, donde siempre les muestro, ¿se acuerdan de la respuesta que yo les había dado en un principio en cuestión de la Biblia? ¿Cómo veía el hombre en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo sucede ahora en el Nuevo Testamento? Que en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que el hombre veía la Biblia. Digo, lo de que el hombre veía a Dios. ¿Cómo veía el hombre a Dios? De seguro a Dios le va a poner contento que este cuate que no te obedeció me lo apedreé. Oye, tomando en cuenta lo que leímos aquí en la primera parte, el tipo de cultura que tenían, el tipo de comprensión que tenían de Dios, porque ¿qué es lo que sucede más adelante? Ejemplo, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. ¿Qué es lo que encontramos? Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? O sea, aquí ya como que el pueblo estaba empezando a comprender de que no era cosa de Dios el querer que la gente muriera, sino el querer que se salvara.
¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cómo cuando iban a pasar con lo que son creo que eran los cananeos, ya no me, los samaritanos? Y luego el apóstol Juan y Santiago, ¿quieres que hagamos llover fuego así sobre estos de aquí? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los regañó? Dijo, no, yo no quiero la destrucción. Yo quiero que se salven así. Y empezó regañando a lo que son a sus apóstoles. ¿Por qué encontramos un Dios amoroso en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué encontramos como que un Dios malvado en el Antiguo Testamento? No es que fuera un Dios malvado, era lo que el hombre entendía de Dios. Lo de esas culturas de aquel tiempo. Y en el Nuevo Testamento es el mismo Dios platicándote quién es Dios. Cómo actúa el Padre, cómo está actuando el Hijo, cómo actúa el Espíritu Santo. O sea, y empiezas a entender que se fue desarrollando la Biblia poco a poco, comprendiendo en pequeñas sombras cómo era Dios. Entonces, seguimos leyendo entonces. La historia que narra el Antiguo Testamento. Entonces, y esto también. Recuerden, no podemos leer de manera literal la Biblia. En general, todos los libros que vienen dentro de la Biblia, no lo podemos leer de manera literal. ¿Por qué? Porque, ejemplo, no es lo mismo leer Apocalipsis que leer, digamos, el libro de Mateo, el libro de San Juan, así. No es lo mismo. ¿Por qué? Y tampoco las enseñanzas que utilizaba Jesucristo. Porque si fuera literal, recuerden que en una parte Jesucristo dijo, si tu mano es tu ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo. O sea, ¿lo vas a tomar literal? Claro que no. Había una enseñanza ahí, que no se trataba literal hacer esa cosa, sino había una enseñanza. Entonces hay que entender que la Biblia habla teológicamente, en ese entendimiento de tu relación con Dios, hablar de una manera teológica. Igual en este otro punto, lo que es en Apocalipsis dice, en Apocalipsis el capítulo 7 y el capítulo 14 dice que nada más se van a salvar 144,000, que es un número simbólico, normalmente utilizado por nuestros hermanitos testigos de Jehová. Y nada más 144,000 se van a salvar. Aquí en Irapuato somos 650,000 habitantes. Así, más los que ya se han desvivido. Así. ¿Ya qué? Más lo que son, digamos, en Ciudad de México creo que son como 10 millones más o menos, por ahí que me acuerdo. Entonces, 144,000 no es un número literal. Es un número simbólico que representa a muchos. En ese sentido, a muchos. Entonces, volvemos a la misma. La Biblia, dependiendo del libro, no lo puedes andar tomando en un sentido literal y tienes que tomar en cuenta el contexto. ¿Por qué lo está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Qué situación se está utilizando? Entonces, si no, pues ahorita, en cuestión de las enseñanzas de Jesucristo, pues muchos ya estaríamos sin un ojo, así, sin una manita. ¿Por qué? Porque tomaron muy literal la Biblia y eso no se trata. Entonces, seguimos, ¿quién me lee el punto número 1? Tal vez Aaron. La creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el título 1. El Dios de Israel es el creador del mundo, que no se presenta como un caos, sino algo totalmente positivo. El propósito de los relatos de la creación no es dar una explicación científica, sino religiosa sobre el origen del hombre y del mundo. Y fíjense, en esta cuestión, ahorita nada más fue en el primer versículo. En hebreo es la palabra Bereshit, la principal palabra es Bereshit, en este caso de la creación. De hecho, ahorita algunos que vean el librito aquí al final, van a encontrar estas palabras que vienen en hebreo. Eso sí les vamos a revisar así como de muy rápido. Esa es la página 79, dice Bereshit, que eso es en el significado de nosotros como el Génesis. En nuestro español es como el Génesis. Y ahorita cuando entremos en el nombre de cada uno de los libros, principalmente lo que le llaman Torah, que son los primeros 5 libros, van a ver por qué algunos libros son llamados, ejemplo, Números, ejemplo, Deuteronomio, ejemplo, Levíticos, ejemplo, Éxodo y ejemplo, lo que es Génesis, que en este caso es Bereshit. Porque es como arrancan esos libros. En esta cuestión, en el principio, es el significado ese de Bereshit. Y de ahí, esa palabra, los judíos tienen una teología impresionante, nada más con esa palabra. Coman un gruesote así, nada más con esa primera palabra de enseñanza. Pero son enseñanzas, digamos, más profundas. Porque ahí dice el principio, cabeza, creación, formación, o sea,
muchísimas cosas en esa, nada más en esa palabra. Y les digo, no, yo nada más ando esperando que entre Génesis en los primeros 11 versículos. Yo digo que también algunos de ustedes también. Cuando entremos en los primeros 11 versículos de Génesis, van a notar cosas que nunca habían visto. ¿Por qué? Porque a veces lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta. O sea, de repente palabras que dicen, oye, ¿por qué yo no noté esto? Tantas veces que he leído en el principio, Dios, y nunca había notado esta partecita. Y lo van a notar, van a empezar a notar varias cosas. Entonces, seguimos. Primero con lo que es la creación. Una relación teológica en cuestión de la creación. Segundo paso, sí. ¿Quién me lee el punto 2? Punto 2, ajá. El llamado de Abraham, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham es llamado por Dios a formar un pueblo. Deja su patria natal y a su clan familiar para ir a la tierra prometida por Dios. La promesa de la tierra está ligada a una alianza incondicional que Dios ha hecho con Abraham. Ahora fíjense, esto relacionándolo con el principio, el que dice el Dios de Israel, porque recuerden que no era el Dios que tenían los gentiles, ¿sí? O el mundo. Ese Dios no lo tenía el mundo, lo tenía Israel, pero el mundo no lo tenía. Y en este llamado a Abraham, a partir del capítulo 2 empiezan estos llamados patriarcas. Empieza ahora sí, ¿cómo es el principio con los patriarcas? ¿Cómo fue este desarrollo del pueblo de Israel? ¿Cómo empiezan estas promesas? Y vamos a empezar a encontrar varias promesas de Abraham en adelante. Entonces, seguimos, decimos el llamado de Abraham. La tercera, ¿quién me dice el punto 3? ¿Sí? La salida de Egipto. Aquel mismo día, el Señor sacó del país de Egipto a los israelitas. El pueblo de Israel se trasladaba a Egipto en una época de gran sequía, en donde es esclavizado. Moisés organiza al pueblo y logra sacarlo de la esclavitud, cruzando a pie por el Mar Rojo y llevando al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. En esta parte de Éxodo, porque de hecho esta es la parte de Éxodo en cuestión de la salida de Egipto, es donde vamos a encontrar varias cosas muy interesantes. Ahorita lo estamos viendo como muy de encimita, antes de podernos meter a lo que son esos detalles, como cuáles. En Éxodo vamos a encontrar ejemplo de la relación del castigo a todos los dioses que tenía Egipto. Porque ellos tenían, ¿se acuerdan lo que es en Éxodo 20, que normalmente lo utilizan los hermanitos protestantes? Ellos están acostumbrados al versículo 4, que sigue siendo parte del mandamiento 1 de Dios. Cuando uno lee poquitito antes, se los pongo aquí. Fíjense, aquí estamos viendo lo que es que salieron de Egipto. Vamos a Éxodo 20, desde el versículo 1. Fíjense lo que aparece aquí. Recuerden que acaban de salir del pueblo de Egipto. Dice, entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo Yahvé soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de ti, pero fíjense esto, del país de Egipto. Egipto tenía dioses en el cielo, dioses en la tierra y dioses debajo de la tierra. ¿Quiénes son esos dioses del cielo? Ejemplo, eran los planetas. No está hablando de ángeles ni la Virgen María, no. Está hablando de, ejemplo, el dios Ra. Creo que sí es el dios Ra, es el dios del sol. Esa representación del sol. Creo que el del inframundo era esta, ¿cómo se llama? Uno era Ra, el otro era, no me acuerdo, ahí les voy a tener la lista. Esos dioses que eran del inframundo. Y vamos a encontrar que, de hecho, cada una de las plagas, ¿se acuerdan que eran 10 plagas? Eran castigos para esos dioses principales. Ahí encontramos el dios que estaba en forma de rana, el dios que según les protegía el mar, el dios que les protegía el sol, el dios que protegía a los primogénitos, y se ve a cada uno un castigo para cada dios, y por eso esta referencia aquí, Éxodo 12:12, que dice de esta manera, yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. O sea, castigando todos sus dioses.
O diciendo de otra manera, yo estoy por encima de esos dioses que tú tienes. Castigando a esos dioses que hacían imágenes del cielo, imágenes de la tierra, imágenes debajo de la tierra. Y también, de hecho, vamos a encontrar aquí una referencia del bautismo de niños. Aquí vamos a encontrar una referencia en cuestión del bautismo de niños en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque hasta las personas del corazón endurecido están aquí. ¿Sí han escuchado una frasecita que dice, todos los adultos se pueden bautizar, menos los niños? Que dice, no, es que los niños no. Hay una referencia aquí en Éxodo en cuestión de personas con corazón endurecido. ¿Por qué? Porque esta salida de Egipto también hace referencia al bautismo. También hace referencia al bautismo. Pablo lo platica, todos los que fueron bautizados en Moisés, en la nube y el mar fueron bautizados, y quien no quería que salieran los niños era el faraón. Que vayan todos, como dice, que se bauticen, menos los niños. Entonces, es algo que encontramos muy interesante. El protestantismo tiene unas características muy interesantes. Dice palabras en contra de Dios o palabras en contra de Jesucristo que están en la Biblia. Se las adelanto. Éxodo 10:10. Éxodo 10:10. Y ahorita después les muestro todos los demás versículos. Contestóles, esto de lo que es el faraón. Así esté Yahvé con ustedes, ¿cómo voy a dejaros salir a vosotros con vuestros pequeños? ¿Ved cómo a la vista están vuestras malas intenciones? O sea, ¿cómo voy a dejar salir a los niños? Recuerden que normalmente eran tomados en cuenta los varones. A las mujercitas casi no les tomaban en cuenta. Pero se hablaba de los pequeños, ¿sabes qué? Los niños no. No será si salidse queréis los varones solos y dad culto a Yahvé. Por eso es lo que buscáis. Fueron echados de la presencia del faraón, así. Pero los niños no. O sea, todos menos los niños. Palabras de una persona endurecida el corazón. Y ahora sí, como dice, y palabras que repiten en el protestantismo y no se dan cuenta. Después les pongo los demás versículos donde van a encontrar, ahora sí, cómo está relacionado ese bautismo. Que dicen, oye, pues sí están los niños. Lo que pasa es que quieren encontrar la fuerza. Y el niño Juanito fue bautizado así. No. O sea, es lo que quieren encontrar, pero de esa manera literal normalmente no vamos a encontrar. Es más, ni vamos a encontrar una pareja casada. De Jesucristo casó a Juanita con Paquito. Así. No vamos a encontrar tampoco algo así. Entonces, de esta salida de Egipto, digo, hay muchas cosas, hay muchas cosas escondidas en Génesis, varias cosas escondidas en Éxodo, varias cosas escondidas de Deuteronomio, así. Pero de repente, ahorita no lo notamos, digo, y esto es hablando doctrinalmente. Después, cuando hablemos ahora sí palabra por palabra, es donde uno dice, oye, esto no lo había visto. Seguimos. ¿Quién me lee la número 4? La alianza. Ahí está. Yo los haré mi pueblo y seré su Dios. Éxodo capítulo 7, versículos. Éxodo capítulo 6, versículo 7. En el desierto, Dios y el pueblo nacen una alianza, cuyo signo es la ley. Nace así el pueblo de la alianza en libertad y responsabilidad, comprometido a guardar los mandamientos ante Dios y ante los otros pueblos. Y atención, ante Dios y ante los otros pueblos. ¿Por qué? Porque los otros pueblos no iban a estar guardando los mandamientos de Dios. Pero este pueblo sí. Este pueblo sí tenía que estar recto. Y atención con esta cuestión de la alianza. Una alianza con Moisés. ¿Se acuerdan que hay una alianza con Moisés? O pacto. Hay un antiguo pacto. Es en el cual los judíos están en el pacto de Moisés. Que viene por parte de Dios. ¿Nosotros en cuál pacto estamos? El pacto de Jesús. Un pacto de lo que es el Nuevo Testamento o Nueva Alianza. O sea, es un pacto diferente, sí. Hay una pregunta que también me hacían muy interesante. Que de repente dicen, oye, los católicos, porque esto también viene por parte del protestantismo de manera muy interesante. Dicen, porque nosotros les decimos, oye, es que ustedes salieron del catolicismo, ¿sí? Que salieron de la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo. Y es una verdad, esta es la iglesia de Cristo. ¿Ustedes se buscan toda la historia? De hecho, fue las primeras preguntas que yo me hice cuando estaba más chavo.
dice, bueno, ¿por qué no se juntan los testigos, los adventistas, los católicos, todos así en una sola? Luego ya me di cuenta que en realidad se separaron cuando existía nada más una. Es más, se supone que en 1517, y les pongo el se supone porque no fue exactamente así, en 1517, el 31 de 1517, fue cuando supuestamente Lutero clavó lo que son las 95 tesis y empezó el protestantismo, supuestamente. Entonces, ellos fueron los que se salieron, los que se apartaron. Y decían, no, igual los católicos eran judíos y se apartaron, así. Pero aquí es donde empieza una respuesta interesante. Porque si ustedes son secta de los judíos, no, no somos secta de los judíos. Los judíos tienen un pacto de Dios por medio de Moisés. Y nosotros tenemos un nuevo pacto de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El mismo fundador de los judíos es el mismo fundador de los cristianos. Es el mismito. Y la diferencia en cuestión de sectas es que ellos los fundaron hombres. En cuestión de las sectas, ellos los fundaron hombres. A nosotros nos fundó el Hijo de Dios. Y el mismo fundador de los judíos es el mismo fundador de los cristianos. La única diferencia es que uno es el pacto nada más con el pueblo judío. Y con nosotros es un pacto para el mundo. Es donde empieza a haber diferencia. Recuerden que nosotros no entramos en pacto judío. Porque si les preguntara, a ver, ¿quién en el caso de los hombres, quién de aquí está circuncidado? Ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pertenecemos a ese pacto. Sin embargo, si les pregunto quién está bautizado, pues ahí sí, hasta todos, así en general. ¿Por qué? Porque sí pertenecemos ahí. Entonces, somos de una alianza diferente. El mismo fundador, pero una alianza diferente. Carlos, Sí. entonces a Abraham se le conocía como el padre de la alianza, El padre de la fe. de la fe. Uh-huh. Ahí es cuando le dijo, y tendrás una descendencia como las estrellas del cielo. Ah, él es el que se... Ajá, esa es una alianza aparte, porque hay pequeñas alianzas que se fueron haciendo. Pero la principal es la que encontramos con Moisés. Es donde les hablo. Primero, con Noé hubo una alianza con su familia, pero también hubo una alianza con el mundo. Esa después la vamos a ver, porque la alianza de que ya no habría otro diluvio en cuestión del arco iris, fue para el mundo, fue para todos, no fue nada más para los judíos, fue para todos. Y en cuestión de otra alianza con la familia de Noé, ya es otra diferente. Ya en cuestión de cómo iba la línea de primero lo que son Adán y Eva, luego Noé, luego lo que es Abraham, Isaac, el rey David, así todo como iba creciendo. Entonces, seguimos estábamos en la alianza. Número 5, ¿qué me la lee? ¿Sí? La conquista de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Prepárate para pasar ese Jordán, junto con toda la gente, hacia la tierra que yo voy a darles. El pueblo de Israel entra a la tierra prometida, guiados por Josué, y toma posesión de ella, luchando contra los pueblos cananeos que allí habitan. El pueblo se organiza como una especie de federación de tribus. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí? Este libro de Josué, en todas las Biblias, lo vamos a encontrar como el sexto libro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto libro. Hay algo interesante que viene poquitito más adelante, que es una parte donde decimos cuando las personas tienen miedo. A mí me gusta mucho leerlo desde el versículo 6. Desde el versículo 6, otros lo leen hasta el versículo 9. ¿Qué viene en el versículo 6? Fíjense, Josué, capítulo 1, en el versículo 6 al 9. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente y firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado a que seas firme y valiente? No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
O sea, a mí me gusta leerlo desde el versículo 6. Hay algunos que lo leen desde el 9. Pero a mí me gusta leerlo esa desde el 6. Un poquito más de contexto. Entonces, ya empezamos a salirnos de lo que son los deuterocanónicos, de la Torá. De lo que es la Torá, nos empezamos a salir. Recuerden que la Torá son los primeros 5 libros. Estos primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué es lo que se quedaron con los judíos nada más con eso? No, los judíos tienen 39 libros en su canon. Ellos tienen 39 libros en su canon. Ellos no tienen en el canon. El hecho de que los judíos no lo tengan en el canon no quiere decir que no lo tomen como verdad. Lo tienen parte de su tradición. El protestantismo es el que no lo tiene como verdad. Pero sí, eso existe dentro del judaísmo, o sea, lo utilizan, lo conocen, lo usan, pero no está en el canon. Así como, digamos, es como decir que nosotros utilizamos la Biblia y a la vez utilizamos, digamos, el catecismo, que no pertenece a la Biblia, pero nos ayuda a complementar con la Biblia cositas, pequeños detalles que a veces son actuales, por así decirlo. Entonces, es la diferencia que viene también con lo que es la diferencia en cuestión del canon judío, que por el hecho de que algo no esté en su canon, no quiere decir que no sea cierto, sino que sí lo usan. De hecho, utilizan, hay otros que después les voy a platicar, ellos le llaman midrash, que son como otros libros que complementan. De ahí es donde les he sacado, ejemplo, las otras historias, ejemplo del de por qué a la esposa de Lot se convirtió en sal, porque bueno, otros chismecitos que no me acuerdo, que chance ustedes sí se acuerdan, ya la verdad ya se me olvidaron. Ahorita al ratito sacamos los demás. Pero hay diferentes palabras que digo, ustedes cuando ponen atención dices, en esto no me fijé, y en esto otro tampoco. Digo, la conquista de la tierra, ¿qué me dé? No, este ya la leímos. Los jueces defensores. Los jueces defensores. ¿Quién me lee esa parte, la 6? ¿Quién me lee? Sí. Sí, Claudia. Sí. Los jueces defensores. Entonces el Señor hizo surgir jueces que salvaron de la mano de los que los saqueaban. ¿Sigue? ¿Qué es? ¿No le Jueces. ¿Jueces? Sí. Jueces, capítulo 2, versículo 16. Los jueces entendidos como hombres y mujeres carismáticos serán los libertadores del pueblo y lucharán ante otros grupos que buscaban oprimir a los israelitas en diversas partes del territorio de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de los reyes, el pueblo de Israel nada más tenía jueces. Entonces, hay diferentes jueces, que de hecho los vamos a encontrar. Eran los que inclusive ayudaban ante ciertos juicios, y esta también se las voy a adelantar, ante ciertos juicios eran los que tenían como palabra de Dios, o lo que ellos dijeran era como si Dios mismo hablara. ¿Se acuerdan de uno de los salmos que dice, déjenme ver si es vamos a ver si es el 82, vamos a ver, Salmo 82. Salmos capítulo 82. Sí, va a ser Fíjense de esta manera en cuestión de los dioses, porque también hasta por eso los reyes se sentían dioses, porque se suponía lo que decía un rey era como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Digo, al punto de que unos de repente ellos empezaron a sentir como que yo soy Dios. ¿Por qué creen que los césares, los emperadores, esos se sentían dioses? Se sentían así como eternos, casi, cuando la vida de ellos fue efímera, así. Entonces, ¿cómo dice aquí? Fíjense, Salmo de Asaf, Dios le levanta de la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Fíjense, en medio de los dioses. ¿Quiénes son estos dioses? Porque estos no son ídolos. Son precisamente hombres encargados del pueblo. Y de hecho ahorita los vamos a leer. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis inicuamente y haráis acepción de los impíos? Si estamos encontrando jueces. Juzgad en favor del débil y del huérfano, al humilde, al indigente hacer justicia, al débil, al pobre libertad, de la mano de los impíos arrancadle.
no saben ni comprenden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan. Yo había dicho, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo, mas ahora, como el hombre, moriréis. ¿Qué está diciendo? Son hombres. Son hombres. Como el hombre moriréis, como uno solo caeréis, príncipes. ¿Qué quiere decir esto con príncipes? Tenían un principado, tenían algo importante ahí. Álzate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones, de estas naciones en las que estos son jueces, así. Ahora vamos a encontrar, fíjense, esta relación, Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, parece que es ahí. Deuteronomio 1, 16. Me estoy acordando por ustedes. Y di entonces esta orden a vuestros jueces. Escucharéis lo que haya entre vuestros hermanos y administraréis la justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. No haréis en juicio acepción de personas. Escucharéis al pequeño lo mismo que al grande. No tendréis miedo al hombre, pues la sentencia es de Dios. Entonces, ¿qué está refiriéndose de las sentencias de Dios? Estos jueces lo que decían era como si Dios mismo lo juzgara. Por eso Dios está entre los jueces, entre los dioses. El asunto que os resulte demasiado difícil, me lo remitiréis a mí y yo lo iré. De hecho, hay una parte que vamos a encontrar a Abraham en la que también habla de que él es de que lo tomarán como un Dios, Abraham. ¿Pero por qué? Porque se le da como un principado, se le da lo que es una misión. Entonces, estamos encontrando la época de los jueces. Después de ahí sigue prácticamente lo de los reyes. Porque veían que las otras naciones tenían reyes y decían, nosotros también queremos reyes. ¿Qué hora es? Son las 9. Ahorita nos damos, ¿dónde estamos? Los jueces y los reyes. Vamos a hacer una pequeña, no, vamos a terminar primero con reyes y ahorita tomamos reyes, el anuncio. No, sí, con reyes y ahorita nos damos un descanso de unos 10 minutitos. Dice, el número 7, ¿quién me lo lee? ¿Sabes? Así. Por reyes, los ungidos del Señor. El Señor dijo a Samuel, hazles caso y dales un rey para que los gobierne. Salmos capítulo 8, versículo 20. Samuel. Primera de Samuel. Ajá. Las 12 tribus de Israel, asociadas ya por la alianza, se unifican políticamente, comenzando así la monarquía que surge por imitación de los pueblos de Dios. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Los hebreos se encuentran, oye, ¿por qué nosotros nada más tenemos jueces y ellos sí tienen un rey? O sea, viéndolos en su corona, su capa, todos así como que muy adornaditos, como que tenían una imagen de un poder. Cuando Dios era, como dice, el rey. Pero ahora querían ver a un hombre rey. Fíjense cómo esto también nos va llevando también en cuestión al Nuevo Testamento. Recuerden que Jesucristo es el juez. Recuerden que Jesucristo es el rey. O sea, todo esto cómo nos va llevando a lo que es un proyecto al Nuevo Testamento. Entonces, aquí estas tribus dijeron, oye, pues ellos tienen reyes, nosotros también queremos uno. Y por eso, esta situación. Muy bien, vamos a tenernos un descanso unos 10 minutitos. 10 minutitos, ahorita para que se estiren poquito. Y ahora sí, aprovechando también lo de, ¿a quién les dieron su librito? ¿A ti? Sí. Pero tú ya me lo habías pagado, ¿no? Sí, tú ya. No, nada más los que están pendientes, así. De los que están pendientes. Y en caso de ustedes que tal vez ni en cuenta de lo del librito, no se preocupen ahorita. ¿Sí me escucho bien, hermanito Darwin? Porque ahorita tengo silenciados a los otros hermanitos. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Se me olvidó mi agüita, así de que ¿Y se me va a ver más para adelante o qué? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Mande? Ah, ¿que les abro gritar? Sí.
¿O les prendo el ventilador? La ventana, ven. Es que no se vayan a meter las tijerillas. Es que como se vayan a meter las tijerillas. Mejor les prendo el ventilador. Déjenme ver aquí, parece que. Así ve. No sé dónde se le presiona para moverle. ¿Ahí está? Ahí. Muchas gracias, hermanitos. Eufrosina, muchas gracias. Hermanita Connie, muchas gracias. Eso es perfecto. Esto lo vuelvo a resubir a lo que es otra de las plataformas. Ahorita, Aarón, ¿tú me diste de 2 libros o nada más de 1? ¿De 2? Ah, bueno. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, por eso, más o menos le calculé que lo íbamos a hacer como que la 4, así más o menos íbamos a ir. Porque si ven, sí, si se dan cuenta, yo meto de mi sopa. Y ya las 5 y 6 creo que sí la podemos llevar seguidita. Ajá, las 5 y 6 son las que pienso que nos vamos a llevar seguidita. Las 5 y 6. Y luego ya las 7. La tierra en la Biblia. Ah, esto es como un mapita. Sí, esto es rápido. Y ahora sí, del 8 los libros del Pentateuco. Entonces sí, no la vamos a llevar. O sea, como en 2 clases más, ahora sí vamos a entrar bien a la Biblia. O sea, las estrellas de David. De hecho, hay que tener cuidado con cuál estrella estás utilizando. Porque muchos piensan, no, una cosa es la estrella que piensan que es de David y otra cosa es la que piensan que es la estrella de Israel. Y si hay una estrella de David, la de 6 picos, pues hay más o menos, hay una que tiene como 8, 16, algo así, pero es una estrella diferente. Es una estrella diferente, pero no es pecado. No es pecado, sí. A menos que pienses que la vas a utilizar como amuleto de no sé qué tantas cosas. El católico ni siquiera la utiliza. Y el judío tampoco, casi ni lo utiliza. Está en la bandera de Israel, pero no es que la utilicen a cada ratito. Hermanito Darwin, muchas gracias. También lo hago para descansarme la garganta. Porque creo que se me olvidó mi agüita, sí. ¿Mande? Pues yo, el saloncito donde venden las cosas, yo digo que sí. Sí, porque desde las... ¿Qué será? Termina la misa de 7 a 8. La oficina, la secretaria se va a las 7. Pues sí, a las 7 ya. No, ahorita no. Y el detalle está que ahorita no le... Mis papás, que son los que traen el carro, yo me vengo en la bicicleta y cargando así todas las cosas. Que me olvidó avisarle a mis papás y ellos estuvieron en misa hace ratito. Falta de comunicación. Entonces, ya les voy a decir a mis papás, ¿saben qué? Pues se traen las cosas y ya me las dejan aquí. Sí, porque vengo bien cargado así con el proyector y otras cosas. Me dice el padre Alejandro, ¿no te da miedo? No, ya me conocen ahí. O ya sé por dónde pasar. Pero sí, no hay ningún problema. Sí. Eso sí, hace ratito venía apurado porque no sabía si aquí o hasta allá. Sí. Ahorita, de hecho, algunos hermanitos se avisaron, ¿sabes qué? No voy a poder ir por esto, por eso.
Ya la siguiente semana ya se van a poder. Y si voy a pedir el otro salón, porque si hubieran llegado los que habían llegado la semana pasada, ya no vamos a caber. Uh-huh. Muy bien. ¿Listos? Para empezar la siguiente partecita, juntamos. Fíjense, si se dan cuenta, terminamos con reyes, así prácticamente en cuestión de reyes. De hecho, déjenme mostrarles algo muy interesante, porque normalmente hay una palabra en hebreo que utiliza lo que es por parte de nuestro Señor Jesucristo, que son las parábolas, pero utilizando en el hebreo le llaman midrash. Así que es en un sentido más amplio de... Hay una partecita en la que, digamos, ¿cuál es? Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 23, a ver, parece que es ahí. Sepultaron la ciudad de David, el templo del país durante 10 años. El resto de sus hechos y sus acciones están... Aquí está. Esta palabrita, midrash, que son como otro libro o un complemento. Recuerden que yo les dije que está el midrash Bereshit, que es el midrash de Génesis, midrash de Números, midrash... Son los otros que complementan a lo que es la Biblia, que ya van explicando cada parte, cada detalle, y tú lo vas entendiendo un poco más, así. Que son como pláticas de los sabios judíos. Uno es y otro es ejemplo, hasta el capítulo 24, versículo 27. Aquí está. El Midrash del libro de los reyes, así. Se haya escrito en el Midrash del libro de los reyes. El libro de los reyes es una cosa y otra cosa es el Midrash del libro de los reyes. Son libros que no están en la Biblia, no pertenecen al canon, pero son utilizados para complementar las otras historias. Son utilizados para complementar. Por eso la sola Biblia, como siempre les comento, la sola Biblia está mal. Solamente la Biblia, sí. Y se los dice alguien que es más Biblia que la sola Biblia. Sí se me nota, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, porque cuando me han llegado a retar, ya demuéstrame con la Biblia, y cuando les muestras con la Biblia, de todos modos dicen que no. Entonces, pues... Vámonos entonces a esta partecita. Versículo 8 en adelante. El anuncio de una nueva alianza. ¿Quién me lee el número 8? No, chica. Ajá. El anuncio de una nueva alianza. Van a llegar días, hablo del Señor, y yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Jeremías 31. Los profetas son hombres llamados de Dios, que se dirigen al pueblo en nombre del Señor. Mensajes de justicia, esperanza, restauración, pero también denuncian las injusticias. Dentro de la predicación profética está la expectativa de una nueva alianza. Fíjense, aquí qué es lo que encontramos, la otra vez de hecho no me acuerdo cuál pregunta me habías dicho tú así de uno de los pactos, fue la primera clase que dimos allá. Y fue uno de los versículos que te di, el Jeremías 31, que te dije, mira cómo está esto reflejado del nuevo pacto, en la cual encontramos lo que es el bautismo, lo encontramos con Jesucristo, lo que es su doctrina, todo lo que es en cuestión de Jesucristo, y en la cual ese pacto nosotros no pertenecemos. Hay pactos eternos con los judíos. Por ejemplo, ellos tienen el pacto eterno con el día sábado. Nosotros no entramos en el día sábado. Ese no es un pacto con nosotros, es un pacto con el pueblo judío. Nuestro pacto es en el día domingo, en el día del Señor.
Y de hecho van a encontrar otro dato interesante. Desde el capítulo 1, ustedes van a encontrar un dato interesante de por qué razón nos toca lo que es el día 1 o el primero de la semana. Ahí es donde ustedes van a ver ese reflejo, desde ahí se nota la cuestión de cómo se va a proyectar todo el cristianismo. Pero ahí lo van a ver luego, luego. Dice, ¿cómo los dejo con la impaciencia de en la siguiente ocasión? Así de... Es que es para que sigan viniendo, si no... Pues les aseguro va a valer la pena. Dice, entonces vamos a encontrar una nueva alianza. Ya no es alianza judía. En la alianza judía, como quien dice, todos los hombres que están aquí, ya deberían estar circuncidados. Porque no dicen, esto porque me lo dice un hermanito que es rabino, un hermanito judío. Me dice, no, los adultos, quien se circuncida adulto, uy, qué dolor. Ya no sé la verdad cómo será ese asunto, pero dicen que es bien doloroso. Entonces, lo que es una circuncisión de un adulto. Entonces dice, no, por eso de preferencia que sea de niños, porque de adulto, un dolor impresionante. Entonces, el 9, ¿quién me lee el número 9? ¿Sí? El destierro a Babilonia. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando a campamentos de Sion. Salmo, capítulo 131, versículo 1. 137, 1, ajá. Babilonia invade y destruye el reino de Judá, cuya capital es la ciudad de Jerusalén, que se lleva a los judíos desterrados a Babilonia. Sion, vamos a decirlo de esta manera. Te lo pongo en Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Entonces, ¿cómo consideran a Sión? Pues ese lugar donde se encuentra Dios, así. Ese es el lugar cercano a donde está Dios, así. Entonces, esto que consideramos como una Jerusalén celestial. Así. En este caso, ellos se sintieron alejados de Dios. Recuerda que fueron, pues sí, como quien dice en este caso, los desterraron a Babilonia. Los desterraron a Babilonia. Se suponía que ellos estaban en ciertas tierras prometidas, pero fueron desterrados. Vamos a decirlo de esa manera. De hecho, más adelante van a ver, porque esto es un dato interesante, donde está, donde se supone que es la tumba de Adán, y donde se supone fue lo que es donde ibas a hacer el holocausto de ¿cómo se llama? De Isaac, donde se iba a ofrecer. En ese mismo punto, en ese mismo lugar, es donde fue edificada, donde se supone fue edificada el templo en Jerusalén. O sea, donde estaba la tumba de Adán, donde iba a hacer ese sacrificio, donde normalmente se establecía un altar por medio de los patriarcas, ese lugar es donde fue construido el templo de Jerusalén. Es un lugar sagrado. Entonces, en este caso del monte Sión, que consideran un lugar sagrado, es donde consideran están cerca de Dios. A saber, ¿dónde estás? Babilonia invade, destruye el reino de Judá. La capital ciudad de Jerusalén se lleva a los judíos desterrados a Babilonia. Y de hecho, van a ver, aquí van a encontrar, después de aquí vamos a encontrar un dato muy interesante en cuestión de esta palabra rey. Eso lo vamos a encontrar dentro del libro de Jeremías cuando lleguemos a Jeremías, en la cual dice, tu sangre no heredará lo que es el trono. Y lo que es, tu sangre no heredará lo que es el trono, hablando de lo que es David. Ahora imagínense, recuerden que este José viene del lado de David, de lo que es el rey. Y dice, tu sangre no heredará el trono. Y la pregunta es, José, ¿José es padre biológico de Jesús? No. ¿Tiene la sangre de José? ¿Pero lo hizo heredero por haberlo adoptado?
Entonces, alguien de su sangre no heredó el trono, pero sí del que venía de esa línea. Entonces, que es donde aparece ese dato muy interesante y lo vamos a encontrar después en Jeremías. Vamos a ver, el retorno a la tierra. ¿Quién me lee este número 10? Sí. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 122:1. Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia en el 539, poniendo así fin al imperio neobabilónico. Al año siguiente promulga un decreto permitiendo a los judíos que estaban deportados regresar a su propia tierra. Ahora fíjate, en este periodo también es donde se considera que se les olvida el nombre de Dios, porque había un nombre de Dios. ¿Por qué? El nombre más cercano es Yahvé, no es el nombre exacto, no es el nombre, ahora sí como dice, el mero bueno nombre no es Yahvé, es el más cercano. En el protestantismo se quedaron con un nombre erróneo, que es el de Jehová, pero ese es un nombre erróneo, no es el nombre exacto, es un nombre inventado de hecho, porque viene de ciertas palabras, lo que es ustedes, si buscan un documento que diga Jehová antes del año 1000, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el nombre fue inventado después. ¿Y por qué este cambio Yahvé? Porque fue el nombre más cercano que se encontró en ciertas comunidades que no habían sido llevadas por el pueblo, no habían sido llevadas a Babilonia. ¿Por qué razón no mencionaban el nombre de Dios? Por una razón muy sencilla. Porque así no maldecirían a Dios, no darían mal uso al nombre de Dios. ¿Se acuerdan del segundo mandamiento de Dios? Es más, creo que por aquí están. ¿Dónde está? No es cierto. No, creo que está en el otro salón. No jurar el nombre de Dios en vano. O sea, o no blasfemar el nombre de Dios en vano, o inclusive algunos hasta en lo posible, digamos, hasta escribirlo y que por ahí lo estuvieran pisoteando, cualquier cosa. Entonces, ese es un problema, de ejemplo, en, digamos, libros como Los Testigos de Jehová, que a cada ratito ellos tienen papeles por montones, supuestamente utilizando Jehová, que es el nombre de Dios para ellos. Y adivinen qué lo utilizan muchas personas, pues para la basura, para los pajaritos, para recogerlo de los animales. O sea, se anda ahora sí como dice, utilizando de muy mala manera donde fue impreso el nombre de Dios. Si se supone que es sagrado, entonces, ¿qué hace ahí en la basura? Entonces, es donde va ese reclamo. Y de hecho, Biblias actuales, ustedes las van a encontrar con este detalle interesante. Hay Biblias actuales que ya no van a encontrar que diga Yahvé o Jehová, incluyendo las protestantes. Van a encontrar que ya dice Señor, el equivalente a lo que es Señor. ¿Por qué? Al igual que los judíos, respetar el nombre de Dios. Y hoy en día nada más muy pocos conocen el verdadero nombre de Dios, así tal como se pronuncia. Y son ciertos rabinos judíos, tipo sumos sacerdotes, pero son de la máxima élite. No todos los rabinos ni todos los judíos conocen el verdadero nombre de Dios, ni siquiera quieren intentar pronunciarlo para no equivocarse. De tal respeto le tiene el nombre de Dios que ni siquiera quieren pronunciarlo ni mal. O sea, por eso ustedes van a encontrar que a la hora de pronunciar el nombre de Dios, algunos cortan, vamos a decir, el Salmo 150, versículo 6, les voy a poner este ejemplo. Salmo 150, versículo 6. Bueno, aquí ya me parece poquito completo. Es más, de aquí recuerden el ya, el aleluya, porque es en cuestión de cómo inicia el nombre de Dios. Aleluya. Es como alabemos a ya. Y aquí no la ponen de esta manera, aleluya, aclamación, todo el que respire, alabe a, bueno, aquí deberías terminar en ya, alabe a Yahvé, aleluya. Déjense, les pongo como dicen. Es más, vamos a hacer poquita trampa, vamos a utilizar una prohibida, vamos a ver aquí. ¿Qué le parece la de los testigos? A ver, fíjense cómo está en la de los testigos. Hasta ellos sin querer
entraron en esta cuestión de la traducción, digamos, del griego y del hebreo. Hay una cuestión en el griego y en el hebreo. Vamos a ponerles aquí la Biblia. Hebreo, arameas. Ahorita nos vamos a los salmos. Aquí están los salmos. Ay, hermanito Martín. Entonces, vámonos al 150. Y quiero que vean esta cuestión tan interesante. Alaben a Yah. Aquí sí le cortan. Alaben a Yah. Porque hasta en los escritos respetan mucho el nombre de Dios. Respetan muchísimo el nombre de Dios. Entonces, y vámonos un poquito más abajo. Otra vez. Que todo lo que respire alabe a Yah. Alaben a Yah. Porque tanto el respeto en nombre de Dios, que mejor prefieren cortarlo para no pronunciarlo mal. Entonces, y de hecho hay un documento por parte del Papa Benedicto XVI, donde promovía mejor lo que es cambiar en las Biblias la cuestión de Yahvé a Señor. Y de hecho sí, muchas Biblias ya vienen de esa manera. Hasta lo que son los protestantes también cambiaron el Jehová por Señor. O sea, el Jehová ya se está borrando. Más porque es una mala interpretación lo que es Jehová. ¿Y quiénes se enojaron? Pues los testigos de Jehová. Dijeron, esos quieren que Dios, el nombre de Dios se olvide. No, no es eso. Es que es un respeto al nombre de Dios. Pues esto en una Biblia de los testigos. O sea, para que vean que esa partecita no me la estoy inventando. Entonces, seguimos. De hecho, creo que en el libro de Daniel también hay una partecita en cuanto dices que se regresen ahí los de Babilonia. Les digo que se regresen los judíos. Déjenme ver, a ver, si me acuerdo, esta la de Jeremías, déjenme ver si es de Jeremías capítulo 22, del versículo, vamos a ver el 25. Está en tu muerte. Aquí está, de hecho, esta es la que les dije de lo de tu sangre no heredará. Déjenme, su Líbano, pues puede haber sido todos tus pastores pastoral del Líbano. Peconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, el sello en mi mano diestra, y de allí te arrancará. Que tu muerte, rey de Babilonia, en manos de los caldeos, arrejaré. Mentiras han sido arrojados de tierra. Un sin hijos, un fracasado en la vida, pero ninguno de su descendencia tendrá la suerte de sentarse en el trono de David y de ser jamás señor en Judá. No sé qué dice en otra de las Biblias que tiene. Esta partecita principalmente, porque ninguno de su descendencia. ¿Qué dice en otra de sus versiones? Es el Jeremías 22:30. ¿No hay todo, Darío? Aleluya. Sí. Jeremías 22:30. Aleto, ¿yo cómo dijiste ahí? Inscriban en el registro a este hombre así, sin hijos, un fracasado en su vida, pues nadie de su sangre logrará restablecerse sobre el trono de David. Hasta ahí. O sea, ¿sí se dan cuenta en esta partecita que les andaba comentando hace rato? Pues esta diferencia que va entrando. Entonces, seguimos. La número 11, la reconstrucción del templo. ¿Quién me ayuda con el número 11? ¿Tú? Vamos, Aarón. Ajá. Para construir el templo. Nosotros somos servidores de Dios, de arriba y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Ezequiel 5:11. Esdras 5:11. Sigue leyendo. Ajá. Después de retorno a la tierra, los judíos inician las labores de reconstrucción de Jerusalén, el templo y las murallas. Con la ayuda del mismo imperio persa, se empiezan los programas de restauración. En un primer momento, los profetas Ageo y Zacarías
fomentan la reconstrucción del templo. Muy bien, ahora fíjense. Este templo siempre va a ser muy importante, porque es tanto misión hebrea o judía, tanto misión cristiana católica. ¿Por qué razón? Recuerden que en caso de nosotros, estamos en esta cuestión de esta construcción también. Recuerden esta cuestión de la iglesia, que entre cada uno de nosotros vamos formando como una piedrita, una piedrita, una piedrita, una piedrita, y se va construyendo este templo espiritual. Nosotros también tenemos esta misión de esta construcción del templo. Y nosotros somos muy importantes, nada más que necesitamos estar, como dicen, en el templo adecuado. Porque hay un error que muchos hermanitos cometen. Recuerden que normalmente, ¿qué decimos que es un templo? La estructura. ¿Qué normalmente decimos que es una iglesia? Lo que somos nosotros. Pero yo solito no soy iglesia. Yo solo no soy iglesia. En conjunto, la congregación es la iglesia. El que sí solito se podría decir que es la iglesia es Cristo. Y nosotros participamos de Cristo. O sea, y eso sí, en esta construcción del templo, algo más también. Iniciaron labores. Sí. En el libro de Zacarías, esto se los voy a adelantar. Esto nada más porque, nada más de Zacarías. Hay otro que está en Samuel. Hay una proyección de Pedro. Hay una proyección de Pedro y Jesucristo. Algo que vemos desde el cristianismo. Porque muchos normalmente lo dicen en Isaías. En Isaías hay una parte donde dice: a ti te entrego las llaves. En nuestro cristianismo encontramos de que en Zacarías también nos habla de Pedro y lo que es Jesucristo. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Vamos ahí. Y sí, les voy a dar el otro de una buena vez. 6, versículo 12 y 13. Fíjense nosotros cómo estamos proyectando esto. Nosotros decimos, ¿sabes qué? De aquí vemos proyectado a Jesús y a Pedro. Porque siempre nos reclaman, es que Jesucristo es el sacerdote. Y sí tienen razón, Jesucristo es un sacerdote, pero es sumo sacerdote. Y no existe otro sumo sacerdote para nosotros. Ya se desconectó el hermanito Martín. Es que aquí ustedes no se dieron cuenta, de este otro lado tenía otros hermanitos. Pero de todos modos escuchaban la clase. Después les presento al hermanito Darío. Él es judío. Nada más que cuando me traiga bocina. Ahí para que les platique unas cositas. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13. Es estas que tengo aquí. De hecho, me llevo muy bien con el hermanito Darío. Lo aprecio mucho porque me hizo varias correcciones. O sea, siempre necesitas a alguien que te vaya instruyendo. Siempre. Entonces, se los leo en este sentido así. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Fíjense cómo va la proyección. Y les hablas de esta manera. Así dice Yahvé Sebaot, así. He aquí un hombre cuyo nombre es Germen. Debajo de él habrá germinación. Y él edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé. Aquí estamos encontrando un constructor. Él edificará el templo de Yahvé. Él llevará las insignias reales. ¿De quién estamos hablando? ¿De que lleva las insignias reales? De Jesús, o sea. De Pedro no lleva insignias reales. En nuestro caso, nuestro Señor Jesucristo lo tomamos como rey. Entonces, Él lleva las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Y ahora fíjense esta parte importante. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Hay un edificador. Y habrá un sacerdote a su derecha. Ahora fíjense, ¿se acuerdan cómo dijo Jesucristo? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Quién es el edificador? Cristo. ¿Quién es el sacerdote a su derecha, el cual se le está edificando? Pedro. Y les pongo el otro, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2,
versículo 35, tiene que ser. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo, parece que sí es 35 y 36, ahí está. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Yo cuando de hecho siempre normalmente arranco con esta, en el que fíjense cómo les pregunto normalmente a los hermanitos protestantes, ¿quién es el sacerdote fiel? Y ellos normalmente dicen, Jesucristo. Pero vamos a ver si es Jesucristo este sacerdote fiel. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente. Fíjate, le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. Entonces, ¿quién es este sacerdote sobre el cual se le va a edificar una casa permanente? Sí. Estamos hablando de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, primer piedra. Porque recuerden que nosotros también vamos siendo así piedritas que se va construyendo este templo espiritual. Esto es muy importante. Entonces, y esta partecita de lo que aparece en Samuel y de lo que aparece... ¿Y cómo vamos en tiempo? ¡Ay, que sí! Bueno, al cabo esta parte sí me la voy a brincar poquito rápida. ¿Por qué? Porque es parte del Nuevo Testamento y esto se lo voy a dejar a Nico, al contador. Pero de todos modos van a haber muchas cosas reflejadas conforme vamos entrando más en el tema. Dice, la reconstrucción del templo, la fidelidad macabea. Estamos hablando del libro de Macabeos. ¿Quién me lee el número 12? Sí. La fidelidad macabea. Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros antepasados. Segundo Macabeos 7. La cultura griega se imponía en la tierra de los judíos. En su cultura y en sus tradiciones, los héroes macabeos lucharon por defender su fe. Fíjense, esto que aparece en los libros de Macabeos, que es un escrito que lo encontramos en griego, o sea, sigue manejando una tradición judía, pero ahora en griego. Aquí, en este capítulo 7, encontramos de 7 hermanos que les dijeron, renuncia a tu fe, tienes que comer carne de puerco. Come carne de puerco para que demuestres que estás renunciando a tu Dios. La carne de puerco está prohibido para todo judío. Hay judíos rebeldes. Así. Tenemos una presidenta rebelde, de hecho. Ella sí no le puede salir así con la virgencita y todo, así no tiene problema. Pero en caso de el judaísmo era... ¿Sabes qué? Si te pones de obligarlos a comer carne de puerco, si no, te vamos a desvivir. Y es lo que sucede en esta historia aquí. Entonces, de hecho, después Pablo hace referencia en Hebreos capítulo, no es cierto, no es exactamente Pablo. El libro de Hebreos, después les van a comentar, no es que Pablo lo haya escrito exactamente, sino es una combinación de varios autores el libro de Hebreos, pero... capítulo 11, versículo, creo que es el 35, por ahí más o menos. Aquí está, es el 35. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Esta es una referencia que, digamos, encontramos en el libro de Macabeos. Que alguien que lo torturaron, precisamente que decían, come carne de puerco y renuncia a tu religión, renuncia a tu Dios. Esa es una situación que encontramos. Alguien que fue torturado. No que inmediatamente lo mandaron a la muerte dándoles opciones de no, tú adora a mi Dios o si no, luego te voy a desvivir. No. Que le dieron la opción, cómete la carne de puerco. Así, y luego ya se iban tras un hermano y el otro hermano y el otro hermano así, con los 7 hijos. Entonces, esta es parte de lo que habla Pablo, bueno, que hablan aquí en el libro de Hebreos, y encontramos ahí. Eso sí, bueno, ahorita que entremos a lo de las escrituras, se los voy a volver a repetir de todas maneras. Recuerden que hay algo muy interesante. El libro, la Biblia, que nosotros encontramos, normalmente tenemos la versión Septuaginta, que es la versión en griego. Es una que nos revela a nosotros el mundo,
lo que consideraban gentiles, así, varias cosas reveladas en cuestión de Jesucristo. Los libros, cuando los leemos en hebreo, va mencionadas varias cosas reveladas que normalmente el mundo cristiano no entendemos. O sea, hay cosas ocultas que manejan los judíos, lo que es el pueblo hebreo, y hay cosas que en el cristianismo se nos fue revelando, pero a partir de lo que es, ahora sí, los escritos en griego. ¿Por qué? Porque esto no iba dirigido al pueblo judío. Los escritos en griego no era algo dirigido al pueblo judío. Ellos tienen su propia cultura, su propia tradición, su religión, vamos a decirlo de esa manera también, porque recuerden que el judaísmo no es una religión. El judaísmo tiene cultura, tiene escritura, tiene su propia comida, tiene su propia alimentación, su propia religión, o sea, tiene muchas cosas ahí. Y lo que es, y siempre se las pongo de referencia con lo que son los aztecas. Los aztecas no son una religión, pero tenían su religión, tenían sus propios templos, tenían sus sacerdotes, tenían su escritura, tenían su alimentación, tenían su vestimenta, o sea, cosas así similares. Pero en cuestión del griego era para intentar manejarlo. Ahora sí, los planes de Dios siempre han sido muy interesantes. Abrirlo para el mundo. Abrir para el mundo lo que es este Dios que normalmente nosotros estábamos fuera. Ah, pues ya me acordé porque estábamos fuera del pacto. Por eso la de Jeremías 31 que te le había leído. Y luego cómo nos unimos al Dios que nosotros no teníamos ese alcance. Ya me acordé. Así. Más porque hay que recordar que, ejemplo, sabios fueron los que hicieron la traducción al griego. Y esas escrituras coincidieron. Y esas escrituras fueron utilizadas, ahora sí como que dice, en el mundo cristiano. Bueno, nuestro cristianismo. Vamos a ver si... Esta se las voy a leer ya un poco más corridito, porque ya el tiempo, ahora sí ya nos está ganando. ¿Sí? La historia que narra el Nuevo Testamento, el anuncio del ángel. A partir de aquí ya es Nuevo Testamento. El ángel le dijo, no temas, María, porque ha hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien podrás por nombre Jesús. Lucas 1, del 30 al 31. Y en la historia de la Nueva Alianza, María es elegida como la madre del Salvador, concebido por obra del Espíritu Santo. María es la discípula por excelencia porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. De hecho, María es la primer cristiana. Es la primer cristiana y Jesucristo, pues el primer mariano. Y ya después, entrando en Génesis, les muestro otros detalles, porque vamos a volver a ver reflejada a María y volver a ver reflejado lo que es esta cuestión que estamos leyendo aquí. Segundo, el nacimiento de Jesús. Mientras estaba allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio luz a su primogénito. Aquí les voy a mostrar algo muy interesante. Fíjense cómo dice Mateo 1, este es Mateo 1, 25. Esta partecita, Mateo 1, 25. Ella dio luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Así, hablando de María, ella dio luz a un hijo. Les voy a mostrar algo que viene en la Reina Valera. Y no debería estar. Esa no debería estar. Ya la añadieron. ¿Por qué? Porque dijo el autor, pues yo entiendo esto. Y lo añadió. Me refiero a esta partecita. Ahí estamos. Mateo capítulo 1, versículo 25. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía? Y dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No la creció y le dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra, cuando tú la buscas en la interlineal o en el griego, no existe. Esa se añadió. El 1.25. Esa palabra primogénito no existe en la interlineal. Fue añadida porque así pensó el autor que era mejor ponerlo. El autor protestante. Entonces digo, en esa Biblia la vas a encontrar, en la otra no la vas a ver. Y aparte dicen que porque fue el primero de varios, ¿no? El primero de varios. Ya después hablaremos de esa porque entrando en el libro de Génesis voy a tocar ese punto.
Voy a tocar ese punto, la palabra hermanos. Que de hecho la palabra hermanos no significa, no es lo mismo que hijos de la misma madre, no es lo mismo. Y ustedes lo van a ver. Entonces, sigo leyendo. De hecho, estas son las partes que se brincan mucho la genealogía. Ay, es que es pura genealogía. Vamos hasta donde aparece la lectura. Pero si tan solo les preguntara, fíjense, hablando en nuestro pensamiento actual, no en el pensamiento de la Biblia, digo, no en el pensamiento cultural. Si yo les preguntara, ¿sí se acuerdan que cuando dicen, es que dice hermanos de Jesús, entonces quiere decir son hijos de la misma madre? ¿Sí se acuerdan ese argumento que dicen? Dejen nada más poner un poquito la cámara. Fíjense en esta partecita, con ese mismo pensamiento, no en el pensamiento cultural, porque esta misma pregunta, si se la hago a un judío, me va a decir que sí, pero si se la hago a un protestante, me va a decir que no. O sea, no es cierto, va a ser al revés. Si se la pregunto a un judío, me va a decir que no. No, sí que sí. Y el protestante va a decir que no. ¿A qué me refiero, miren? Dice Isaac a Jacob. Y Jacob, recuerden que Jacob es el que tuvo los 12 hijos. Jacob a Judá y a sus hermanos. Esto cuando se lo pregunto al protestante, dice, ¿Judá es hijo de la misma madre? ¿Judá y sus hermanos son hijos de la misma madre? Y la respuesta es que no, porque son 4 mujeres diferentes. En este caso, los hermanos de Judá, si nos vamos a ese pensamiento. ¿Por qué se lo digo que cambia en lo que es en cuestión de judaísmo? Porque si se lo pregunto a un judío, porque ya se lo pregunté al hermanito Darío, dice, Jacob a Judá y a sus hermanos, y me dijo, sí, habla de nada más los suyos, nada más sus hermanos, olvidándose de las otras 3 madres con los otros hijos. O sea, un pensamiento diferente en el judaísmo a lo que piensa el protestante. El protestante, si te dice que sí, hijos de la misma madre por la cuestión de hermanos, es donde nos vamos ya al Génesis. Mira, este es de otra madre, este es de otra madre, este es de otra madre, ¿y dónde quedó de la misma madre? Porque hasta en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuando son hijos de la misma madre, la Biblia lo dice. Dice, hermanos de madre, se escucha medio feo, porque lo dice como hijos de su madre, así le dice ahí. O hermanos de matriz, o hijos de matriz más bien dicho. Hijos, no es cierto, hermanos de matriz. O la madre de este y este y este, así lo dice. Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Y eso, pues, digo, más al rato lo veremos. Creo que también algunos mencionan que si no, que porque eran hijos con otro matrimonio. Y así. Lo que pasa es que se considera que este José, y de hecho es válido también si tomamos en cuenta la tradición judía, este José ya era casado, y ya era viudo más bien dicho. Era viudo y había tenido otros hijos. Entonces, cuando se casa con María, él ya cumplió. No nada más estaba casado porque ellos tenían la tradición de que un hombre necesitaba de una mujer, así, aunque no la tocara. O sea, nada más porque lo acompañara. Entonces, porque él ya cumplió con hijos. Y por esa razón los otros hijos no tenían responsabilidad de María. Por eso en la cruz no encontramos a esos otros hermanos. ¿Por qué? Porque no es su madre. Pero entonces se supone que José tuvo más hijos. Es que están esas 2 versiones. La tradición, de hecho esa lo utilizan más los hermanitos ortodoxos, pero no me gusta manejar tanto esa versión porque, digamos, no están exactamente aquí en la Biblia. Así exactamente en la Biblia, digamos, no los encontramos así. Encontramos a los primos hermanos, pero en la Biblia, así que digas, los otros hermanos de Cristo, digamos, no los encontramos. ¿Por qué? Porque encontramos a la mamá y el papá de cada uno de los hermanos de Jesús, que no son hijos de la misma madre, pero digo, ya más adelante lo manejaremos. Pero tan solo con esta que leímos, el 1, 2, esta que decimos, los Jacob y Judá y sus hermanos, y si luego les pongo esta, porque de hecho la vamos a ver, esta de Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Aquí vamos a encontrar un dato interesante, que cuando encontramos estos cuates,
Porque dice, Josías engendró a Jeconías. Resulta que Josías no es el papá de este, sino que es el abuelito. Y resulta que digamos, el que dice que es su papá, no es su papá, sino que es su tío. Porque el papá se supone que se murió y el hermano tuvo que entrarle para darle heredad al papá, así digo al hijo y digo al otro hermano mayor y así. O sea, una revoltura ahí medio interesante. Y resulta que sus hermanos pues no son exactamente los hijos de Josías, así como que este es mi papá y somos hijos de la misma madre. No, una revoltura ahí muy interesante con la palabra hermanos. Entonces, recuerden, no es lo mismo la palabra hermanos que hijos de la misma madre. Son muy diferentes eso. Entonces, el nacimiento de Jesús, ya lo vimos, el bautismo de Jesús, se presentó Jesús que venía de Galilea al Jordán y donde Juan, para ser bautizado por él, Mateo 3:13, a su edad adulta, Jesús deja su pueblo, Nazaret, se encuentra con Juan y es bautizado. Con este signo se manifiesta que el Espíritu está sobre él y es con quien el Padre se complace. No, esto ya me lo voy a entrar rapidito porque ya estamos sobre tiempos. Dice, el anuncio del reino, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1, 14 y 15. Después del bautismo, Jesús inicia su ministerio como profeta itinerante, anunciando la buena nueva del reino y la invitación a la conversión. Muchos aceptarán su mensaje y otros no. Y aquí es donde siempre les digo de una manera muy interesante, porque es una ocasión que me agarré unos adventistas, unos testigos de Jehová, y un viejito que me preguntó, oye, ¿qué piensa del bautismo de niños? Ahorita que estamos encontrando el bautismo. Y yo nada más la primera que le dije, oye, Jesucristo se bautizó, ¿a qué edad no es cierto? Dije, Jesucristo, sí, es cierto, le dije, ¿Jesucristo se bautizó? Sí. ¿Jesucristo tenía pecados? No, entonces un bebé sí se puede bautizar. Entonces, porque el bebé, ¿qué pecados tiene? ¿Y por qué Jesucristo se bautizó si ni pecados tenía? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es válido que un niño se bautice. Y si, no sé, pon de ejemplo a Jesucristo. Ahí está. ¿Tenía pecados? No, no tenía pecados. No, es que hasta que sea grande. Ándale, pues, ¿quién te va a asegurar que ese niño va a llegar a grande? Porque ha pasado. La muerte llega a todas las edades. Los milagros de Jesús. Jesús recorría toda Galilea sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Mateo 4:23. El anuncio del reino de Jesús va acompañado de signos que hace presente de manera especial la presencia de Dios que llega. Número 6. La institución de la Eucaristía. Mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomen, este es mi cuerpo. En el contexto de la Pascua, fiesta muy importante para el judaísmo, Jesús instituye la Eucaristía, cumpliendo así la nueva alianza esperada desde el antiguo. Aquí nada más poniendo una pequeña pausa en la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra griega, no es una palabra que tenemos en español. Esa palabra que nos viene desde el griego, así como Eucaristía o acción de gracias. De hecho, déjenme ver si aún lo tengo aquí, a ver si no lo quité. Déjenme ver, a ver, espero no haberlo quitado. Aquí tenía jueguitos, a ver, déjenme ver acá. En mis videos de YouTube. Aquí estamos. Déjenme ver si lo tengo. Ay, me parece que sí. A ver si lo tengo. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. A ver si aquí me aparece. No, necesito del internet. Ni modo. Dejen que le vuele el internet aquí al padrecito. Y ándale, el padrecito conectado viéndolo desde aquí. Esa palabra Eucaristía. Cuando ustedes se meten a la palabra Eucaristía, significa precisamente esa adoración, participar de la adoración con Dios, así, participar de la adoración a Dios en esa cuestión de la Eucaristía. Cuando un protestante a mí me reclamó, ¿dónde aparece la palabra Eucaristía? Porque sí está, el hecho de que lo encuentren en español es una cosa diferente,
Es cuando tú te das cuenta que ellos no participan de la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Eucaristía es participar de esa adoración a Dios. Dicen, ¿dónde está la palabra Eucaristía? Ah, entonces, ¿tú no tienes Eucaristía? No. Mostrando el significado, estar participando en acción de gracias para adorar a Dios. Tú no participas adorando a Dios. ¿Por qué? No se los enseñan. A fuerza lo quieren ver en la Biblia en el español, cuando el español, la Biblia no fue escrita en español. Entonces, ¿quién lo está buscando ahorita? ¿El interlineal? Sí, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y las ofrendas sacramentales de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. No, pero póngale interlineal. Ajá, póngale interlineal, así de... Ponga interlineal, Eucaristía. Interlineal, hebreo, griego. Y ahí es donde la va a encontrar. Ahorita en lo que la encuentre, dejen nada más leo esta siguiente. La pasión y muerte de Jesús, que también es parte de la Eucaristía. Por cierto, ¿sí sabían que en cuestión de lo que es la ofrenda, este sacrificio de Cristo o esta Pascua aún no ha terminado, que se llama Pascua Eterna? Esta es la institución de la Eucaristía, aún no ha terminado. Aún no se ha terminado esta Eucaristía. Ese ofrecimiento de ese sacrificio aún no termina. Hasta que vuelva a venir. Ese sonido de las trompetas quiere decir, ¿sí se acuerdan que dice cuando sea el sonido de las trompetas y Dios regrese? Quiere decir que eso ha terminado. Entonces es donde también entra un misterio interesante. Leo, a ver, ¿ya la encontró? Sí. Bueno, dice, la palabra Eucaristía proviene del griego Eucharistia, Ajá. que significa acción de gracias. Ajá. En la versión griega original de los evangelios, Jesús usa la palabra similar durante la última cena. Una palabra similar durante Un sacramento de la Iglesia Católica. A ver, préstamela poquitito nada más. Préstamela un poquito nada más porque no puedo mover acá. Vamos a ver, interlineal, todo. ¿Ontas? Aquí está. Aquí está. Ok. Ese Nuevo Testamento se lo voy a leer de... ¿Ontas Timoteo? Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aquí están, tanto primero todas las cosas son hechas, oraciones, intercesiones. Aquí está, acción de gracias, Eucaristía. Bien, se los leo. ¿Cómo dice aquí? Gratitud, activo lenguaje de gratitud a Dios como acto de adoración. La Eucaristía es una gratitud a Dios como acto de adoración. Cuando alguien llega y me dice, ¿dónde está la palabra Eucaristía en la Biblia? En cuestión del protestantismo, que eso se lo inventó la Iglesia Católica, y no han leído eso, es donde tú entiendes que no tienen acto de adoración y agradecimiento a Dios porque no tienen Eucaristía. Entonces, termino esta partecita. La resurrección, y ahora vayan a decirle a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Mateo 28:7. Jesús resucita de entre los muertos y manifiesta a sus discípulos para animarlos en la crisis de fe que pasaban, provocando en ellos alegría y valentía para seguir adelante. 9. La venida del Espíritu. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1.4. ¿Sí se acuerdan del 1.4, verdad? Que significa y. El día de Pentecostés, el Espíritu derrama sobre la comunidad de los creyentes, abriendo las puertas de la salvación a todas las naciones. Es aquí donde ya entramos nosotros. Ahora sí es para todas las naciones. La comunidad ahora es cristiana. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11:26. La comunidad de los creyentes en Cristo comienza a ser grande. Los apóstoles se dispersan por distintos lugares para anunciar la buena nueva de Jesús. Y en la comunidad de Antioquía se les da el nombre de cristianos. 11. El anuncio del evangelio a los gentiles. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, a modo que ya no hay judío ni griego,
Gálatas 3, versículo 27, 28. Pablo es llamado a ser apóstol. Él será el encargado de llevar el evangelio por distintas comunidades de Asia Menor hasta llegar a Roma. 12. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Luego viene el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra desaparecieron, y la primera tierra desaparecieron. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo junto a Dios. Apocalipsis 21, 1, 2. La tensión en la comunidad cristiana surge y hay persecución. Hay problemáticas con el judaísmo y con el imperio. San Juan, en la isla de Patmos, alienta a la comunidad a no desanimarse y a vivir con esperanza. Entonces, esta la dejamos ya como tarea. ¿Qué tipo de historia encontramos en la Biblia? Esta reflexión, la actividad, esta se la vamos a dejar como tarea. Que por cierto, a los que no tengo en el grupo, déjenme por favor su número, agarran una hojita y me pasan su número y los añado al grupo de WhatsApp, para añadirlos al grupo de WhatsApp. Entonces, termino con lo que es la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que hemos tenido. Te pedimos por los hermanitos que no pudieron venir, por los que están aquí presentes, que les haya llegado lo que es tu palabra de Dios, hayan aprendido muchas cosas. Y que todo sea para llevarlo a tu hogar, cada vez más lo que es tu palabra, comprenderla mucho mejor y aplicarla en nuestro día a día. Y también hacemos una oración a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanitos, vámonos así. Y de los que... Los que quieran encargar el librito, nada más me avisan. Ahí está, gracias. Se lo regreso para pagárselo de la próxima. Sí, está bien. Cuídense, Dios los bendiga. Vámonos. Muchas gracias, hermanitos, que estuvieron apoyándola. No, ¿cómo quedó el 60 miércoles? Vámonos.